Trabajo final de geometría por David Garcesón y Samuel Ramírez Gómez. Vale, sigue. Bueno, entonces otra vez. Aquí. Trabajo final de geometría por David Garcesón y Samuel Ramírez Gómez. Entonces, curvas. Son líneas continuas formadas por la unión de una serie de puntos. Se extienden mediante una ecuación para encontrar las coordenadas de dichos puntos. Existen varios tipos de curvas, entre las cuales pues se encuentran, acá vamos a nombrar primero 6. En la primera es curva abierta, que es aquella que no se cierra sobre sí misma. Es decir, que tiene un principio y un fin, y un ejemplo de esta puede ser la recta. Y abajo se ven como las imágenes de las distintas curvas que vamos a ir mencionando. La primera pues es la abierta. La segunda es la curva cerrada, que es aquella que forma una figura cerrada y tiene un principio y fin que se unen. Un ejemplo puede ser la curva cerrada es un círculo. Como tercero tenemos la simple. No se cruza en ningún momento consigo misma y en ningún punto. Un ejemplo de este tipo de curva es la parábola que podemos ver acá en la tercera imagen. La cuarta es la curva compleja, que se cruza consigo misma en al menos un punto. Y ahí se encuentra la lemniscata. Como quinto tenemos la suave, que no cuenta con ángulos agudos y aristas. Ejemplo de esta sería la curva de función continua, que es la que vemos acá. Y pues ya por último está la de fractal, que tiene la propiedad de la autosimilitud, es decir, que pues se repiten las escalas. Y un ejemplo es la curva de Koch. Esos son otros tipos de curvas, pero ya son como más como figuras planas geométricas. Y está de primero el óvalo, que tiene dos ejes de simetría perpendiculares compuestos de varios arcos de circunferencia tangentes entre sí. Como segundo tenemos el ovoide, que es una línea curva plana, cerrada y convexa y simétrica en un eje. Está formada por cuatro arcos de circunferencia, donde dos son iguales y simétricos entre ellos, como lo podemos ver en la imagen ahí señalada. De tercera tenemos el círculo, que es una figura plana que se refiere al área contenida dentro de la circunferencia. Luego tenemos espiral, que es pues, nuevamente una curva plana que da indefinidamente vueltas alrededor de un punto y cada vez se aleja pues más. La quinta es la elipse, que es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano, donde la suma de sus distancias en un punto fijo se llama foco y siempre es constante. Como sexto tenemos la parábola. Es una curva abierta formada por dos líneas respecto a un eje y que todos sus puntos están a la misma distancia del foco, como lo podemos ver acá. Y por último está la hipérbola, que es una curva simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí y compuesta de dos ramas abiertas en sentidos abiertos. Listo, continuando tenemos entonces las características de las curvas. La primera sería la longitud, que es la distancia entre el principio y el fin de una curva. Continuamos con la pendiente, que es la inclinación de la curva en cada punto. De terceras tenemos la curvatura, que es la medida de la curva en cada punto. Y la cuarta, la concavidad, dirección que se curva hacia adentro o fuera en cada punto. Luego está la simetría, que es la línea de simetría que divide las curvas. Y la sexta son las intersecciones, que son curvas que se intersectan con otras en ciertos puntos. Bueno, ya continuando, tenemos la relación con la arquitectura, porque todo lo que mencionamos anteriormente se puede ver reflejado en proyectos arquitectónicos de tanto la actualidad como el pasado. Entonces, entre sus usos se encuentran Las fachadas curvas, que le permiten una fluidez al diseño, también crean una sensación de movimiento y de tranquilidad. la segunda, pues se ve mucho que son los techos curvos, que se ven también en la imagen que pusimos, y se utiliza para crear una sensación de amplitud, espacios interesantes y sorprendentes interiores de los edificios. Por otro lado tenemos las escaleras curvas que podemos ver acá en la imagen, donde lo que más resalta es un punto focal en el interior de los edificios y dirigen la atención del espectador hacia arriba. Ya después están las paredes curvas, que se utilizan para generar una sensación de espacialidad y proporcionar una transición suave entre diferentes áreas pues, de un edificio y además dar una vista panorámica.
De quintos tenemos las ventanas curvas, que son utilizadas para proporcionar una vista panorámica del entorno, para proporcionar una entrada de luz natural en el interior de los edificios. Y por último, están los elementos estructurales curvos, que básicamente recurren todo lo que mencionamos anteriormente y hacen una estructura como compuesta. Bueno, ¿cómo se dibujan las curvas entonces en la antigüedad, cuando no existía la regla? Entonces tenemos que tener en cuenta de que pues, se inventaron unas herramientas de medición y dibujo modernas que utilizaban técnicas manuales pues, para dibujarlas. Y muchas de ellas pues, ya no se aplican en la actualidad, pero gracias a ellas se pudieron ir modificando hasta lo que conocemos hoy en día como el compás especial. Entonces el primero es compás y cuerda, que es una herramienta de medida con dos extremos para trazar círculos y arcos. La cuerda se usaba pues, mucho más cuando los diámetros de los círculos eran mucho mayores y por lo tanto pues, el compás no era capaz de tener tanta cobertura. Además tiene brazos unidos por una bisagra de extremo de cada brazo. De segundos tenemos las plantillas, que son hojas de metal o cartón para trazar curvas precisas, círculos y elipses. De terceras tenemos los papiros, que son rollos de papel que se enrollan alrededor de un objeto curvo y se les traza una línea al borde del objeto como un tipo de calcado. Y por último está la mano alzada, que pues lo usamos hasta el día de hoy, que era como la similitud de las curvaturas, pero uno lo tenía que hacer mediante las observaciones. Esa no es tan precisa, pero se entiende pues que es una curva. A pesar de que eran métodos poco precisos, su uso arquitectónico fue sobresaliente para la época. Listo, superficies curvas. Entonces tenemos que tener en cuenta que no son planas y tienen una curvatura en su forma. Hay distintos tipos que, como anteriormente dijimos, se ven abajo las imágenes y las vamos a ir diciendo. La primera es una esfera que pues es 3D, o sea, tiene tres dimensiones, es tridimensional y su misma cobertura en cualquier dirección. Es como si giraras un círculo alrededor de su diámetro y por eso cada parte pues como de la esfera tiene las mismas longitudes. Bueno, de segundas tenemos el cilindro, que es como por ejemplo girar un rectángulo alrededor de sus lados. Tiene la misma curvatura en una dirección y nula en la otra. Es decir, tienen curvatura por una dirección y por el otro lado son planas, como vemos acá en la segunda imagen. El tercero es el cono, que es también como girar un triángulo alrededor de uno de sus lados y su curvatura varía a lo largo de su superficie. La diferencia pues con la pirámide es que en su base es curva, se presenta una curvatura. Bueno, de cuartas tenemos el paraboloide, que se trata de tratar la parábola alrededor de sus ejes, como podemos ver acá en la cuarta imagen. La quinta es la hiperboloide, que es rotar una hipérbola alrededor de sus ejes. Hay que tener en cuenta que la parábola y la hipérbole pues, son como unas funciones que nos ayudan como que a evaluar las estructuras. Y de sextas tenemos el elipsoide, que se forma al rotar una elipse alrededor de sus ejes, como vemos en la última imagen de acá. Bueno, continuando, en las superficies curvas, en la arquitectura son utilizadas para crear formas orgánicas y fluidez en los edificios como los museos, estadios y puentes. Estas superficies pueden crear una sensación de movimiento y dinamismo, además de solucionar problemas de diseño como la integración de una estructura en un terreno accidentado. Como ejemplos muy icónicos y reconocidos tenemos la Ópera de Sydney, el Museo de Gutenberg de Guggenheim. Bilbao y el Estadio Olímpico de Pekín, que son los que vemos en las imágenes de acá. Bueno, ya continuamos, pues para darle finalidad a la actividad, tenemos la actividad de la fruta y vamos como a nombrar lo que hicimos. Entonces primero comenzamos planteando cómo pelar una fruta de tal forma que al estirarla quedara lo más plana posible y que no se resaltara volúmenes. Ahí hicimos como varios modelos y al final elegimos como el que más se adecuaba a lo que nosotros queríamos presentar. Entonces la primera opción fue hacerlo en una forma como de pelota de béisbol, como literalmente si las intersecciones que cambiaban las texturas de las pelotas fueran como debíamos acortar, pero nos dimos cuenta de que no quedaba lo suficientemente plana posible y queríamos separar la cáscara en dos pedazos y la idea era lograr el objeto en un pedazo solo, pues solo haciendo un corte, pues como si un corte. Bueno, como segunda opción teníamos la idea de pelarlo como normalmente se pelan los mangos, diciéndolo pues así en forma sencilla. Que era una tira alargada en forma de espiral que va envolviendo la fruta. Al integrarlo queda un buen resultado, pero a la hora de hacerlo en el papel
pues vimos que era casi imposible lograr de nuevo una forma esférica con esta tira, ya que pues pegar las partes y formar esto sería muy complicado. Por último, tuvimos esta opción que al final fue la definitiva y decidimos cortar la mandarina comenzando desde la parte superior hasta abajo, dejando un espacio al final sin recortar, para que al estirarlo quedara un solo elemento y no muchos pedazos. Acá lo curioso es que, pues no sé si se alcance a ver en el dibujo, pero la parte de abajo no tuvo un recorte final, entonces alcanzaba para que pues como que cada pieza se desplegara sin quedar como un elemento separado, sino un elemento unitario. Como siguiente paso pasamos a recortar la mandarina guiados por la tercera opción, que es esta de acá, y luego la estiramos comprobando que quedara lo más plana posible, como podemos ver acá en la imagen. Pues como tercer paso, aplanamos la cáscara lo que más pudimos y pasamos a calcarla en una hoja de papel, ya que esta, al no ser tan gruesa, pensábamos que podría curvarse con mucha mayor facilidad que una cartulina o cualquier otro de esos materiales. Acá como vemos, luego de muchos intentos, el mejor resultado que obtuvimos es este que podemos ver acá. A pesar de que quedaron unas partes sin pegar, ya en la conclusión vamos a entender el porqué de esto. Y aquí vemos cómo queda la mandarina, luego de partida volviéndola a unir. Bueno, concluimos que de una superficie plana es casi imposible o tal vez imposible construir una superficie curva como lo es una esfera. Tomemos como ejemplo la hoja de papel. Podemos curvearlo hacia una o dos, o quizás hasta tres direcciones diferentes, pero al seguir tratando de curvearla, siempre terminará doblándose o creando una arista o una esquina. Como podemos ver en la imagen, cada una de las partes cortadas al unirlas forma la esfera. El problema está en que cada una de las mismas existe curvatura, son superficies curvas que se doblan y gracias a esto se unen. Mientras que, en el caso del papel, las partes quedan separadas ya que estas solo tienen una curvatura, más no las suficientes para unirse entre ellas y formar pues como elemento perfecto. Y por eso era lo que les decía anteriormente, de que quedan estas separaciones la una de la otra, ya que acá no hay una suficiente curvatura para que estas dos puedan unirse, sino que como ven es una línea recta. Y ya, ahí finalizamos la actividad. Gracias. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Muchas gracias.